La iniciativa del Yasuní es dejar el petróleo bajo tierra. Eso implicaba que nosotros no íbamos a explotar esa zona, y esa zona, los países en relación a su corresponsabilidad, porque muchos han llegado a América Latina, se han extraído las materias primas, se han llevado, se han enriquecido. Entonces lo que planteaba Correa es dejar que haya una corresponsabilidad tanto de la empresa o los estados que vienen a hacer sus actividades en el Ecuador o en toda América Latina, y que ellos pusieran el dinero, ¿no?, para evitar que el petróleo salga. Sin embargo, se ha visto un poco truncada porque ya son dos comisiones. La primera comisión trató de hacer que haya un fideicomiso en la que todos contribuyeran, ingresar el dinero, y ese dinero sea directamente para defender el parque del Yasuní, ¿no? Obviamente porque está rodeada de bloques, y entonces cualquier derrame podría afectar el equilibrio natural. Entonces todo ese dinero iba a contribuir para que el parque se mantuviera protegido, ¿no?, en constante monitoreo. Sin embargo, Rafael Correa pensaba que ese dinero no necesariamente tenía que ir todo al parque, sino que tenía que redistribuirse en todo el Ecuador, ingresar al presupuesto y distribuirse. Entonces, esa comisión que planteaba ese aspecto simplemente fue destituida, y ahorita está otra comisión que aparentemente ha entrado en negociación, que está inmersa la UNESCO y otros países, el Estado español, que también ya ha contribuido para evitar que el petróleo salga. Sin embargo, Correa ha manifestado muy claramente en otras entrevistas que si no logra un consenso o un acuerdo de conformidad de lo que él necesita o de lo que requiere de presupuesto para cumplir con sus políticas sociales, lo que va a hacer es explotar el Yasuní, que tarde o temprano puede ser que se explote el Yasuní. Entonces ahorita dice él, ha dado un tiempo indefinido para que se realicen esta serie de negociaciones, ¿no? Él dice, bueno, vamos a dejar el petróleo del Yasuní en el suelo, pero sin embargo, en virtud de que ha seguido contando concesiones, en virtud de que todavía sigue con esa política agresiva de extractivista, muy difícilmente veo que él pueda mantener, ¿no?, esa propuesta. Y además que esa propuesta no nace de Rafael Correa, esa propuesta se viene construyendo desde las sociedades civiles, y desde las sociedades civiles, cuando él se propuso como presidente en su candidatura, él acogió ese consenso que hubo entre las sociedades para plasmarlo en su gobierno, ¿no? Sin embargo, él está viendo que en definitiva él no va a poder cumplir con esa promesa. Ahora, eso plantea que el problema de las extractivas en Latinoamérica no solo es un problema de nosotros, los latinoamericanos, sino es un problema de todos, de qué modelo estamos priorizando. ¿Cuántos yasunís vamos a poder defender? ¿Cuántos yasunís va a poder mantener lo internacional, los medios internacionales, la cooperación técnica internacional? Eso pasa por replantearnos nuestra matriz energética, tanto en Latinoamérica como también en Europa y en Estados Unidos. ¿Qué modelo estamos queriendo? Si nosotros queremos preservar un espacio como es la selva amazónica, pues con presiones tan fuertes desde el boom chino o desde la India, las presiones van a ser muy fuertes para obtener el recurso, y eventualmente los gobiernos latinoamericanos no van a poder mantenerlo, van a tener que ceder a extraer el petróleo. Ahora, en términos de derechos humanos, en el caso peruano, hemos observado que la presencia de las extractivas ha sido un detrimento para los mismos. Por ejemplo, el caso de Bagua se presentó por una constante y deliberada desprecio del gobierno. Vamos a ponerlo en pocas ganas de escuchar a la población en sus reclamos. La gente sentía que no estaba siendo escuchada por el gobierno y que no tenía poder de decisión sobre lo que se estaba planteando. Entonces eso está originando una merma en creer en el gobierno. El presidente Alan García salió a dar un discurso que la gente que se oponía a estas ideas era gente de segunda clase.
Entonces un presidente de gobierno no puede manejar un discurso tan confrontacional, ¿no? La gente no está dispuesta a soportar que le diga que es de segunda clase, porque no está pensando que el modelo económico que el presidente García está creyendo que es el adecuado para el país no es el que con ellos combina, no es el que ellos están tendiendo a sacar adelante, ¿no? Fujimori, Toledo, Alan García, ha habido cambios, es lo mismo en cuanto se refiere a los derechos humanos en nuestro país. El presidente, durante el mandato del presidente García ya van más de una decena de muertos que han, digamos, perdido la vida a la mitad de protestas o de cualquier acción que manifestaba una posición contraria a lo que el gobierno estaba dando. En el caso de García, yo creo que él en los últimos años lo que han hecho realmente es colocar un marco legal que criminaliza la protesta abiertamente. Por ejemplo, antes, si un policía disparaba durante una manifestación y no, digamos, mataba a alguien, el policía podía ser juzgado, se podía abrir una investigación por lo menos. La ley actualmente ya faculta que un policía puede disparar directamente sobre un manifestante y realmente si es que estaba cumpliendo su deber, ¿no? Ya no se puede hacer un seguimiento del caso. También faltas como tomar una carretera o tener una manifestación en la calle, que se considera tomar una carretera en el Perú, ya no es solo una falta, sino es motivo de cárcel. De hecho, en Cajamarca tenemos grupos de campesinos que protestaban contra la empresa Vale, una empresa de origen brasileño, pero que también tiene capitales transnacionales, digamos. Ellos están por ir a la cárcel por haber realizado una manifestación en contra de una empresa que había contratado delincuentes para que formaran grupos de seguridad que viabilizaran la operación de la empresa. Y esos pobladores de la zona, antes de iniciar las medidas de lucha, antes de salir a la calle, habían enviado cartas a los gobiernos locales, cartas al gobierno regional, habían pedido explícitamente reunirse con el ministro de Regimín, etc. Entonces, ¿qué vemos, no? El gobierno abre las puertas, ¿no?, a un modelo extractivo. Este modelo extractivo no solo se impulsa a través de la, digamos, libre mercado, etcétera, sino también a través de normas que hacen que cualquiera que se oponga sea criminalizado. De esa manera, en lugar de hablar de gestión ambiental o de forma de tener una explotación adecuada, lo que se hace simplemente abrir las puertas. Si el gobierno continúa en esta lógica, lo que hay es notorio el incremento de los conflictos, ¿no? Entonces los conflictos pueden agudizarse y los conflictos no se van a agudizar porque haya movimiento terrorista, ¿no?, sino porque van a haber ciudadanos que van a estar dispuestos a defender el agua, a defender el derecho que tienen sobre sus territorios y a oponerse a la asimetría, ¿no? Lo que encontramos aquí es una asimetría, ¿no? La empresa es grande, el Estado casi a favor de la empresa, las comunidades locales quedan en una posición sumamente desventajosa. El punto también que se discutió durante el evento de Enlazando Alternativas, que hemos discutido es qué rol juega la Comunidad Europea en todo esto, ¿no? Realmente se verifica que es una responsabilidad conjunta, ¿no? O sea, hay empresas de la Comunidad Europea que realizan actividades en las zonas que no lo hacen con los estándares que habían aquí. También la propia Comunidad Europea está empezando negociaciones de tratado de libre comercio y no lo hace como, digamos, negocia toda la Comunidad Europea con un país, ¿no? Si la Comunidad Europea muestra al mundo la idea de que las comunidades de países, las comunidades de la región son adecuadas, debiera permitir, ¿no?, que los países de la región andina o los países de Latinoamérica también se consoliden como región y negociar región con región en un equilibrio, ¿no? También se repite entonces la simetría desde negociaciones de TLC de toda la Comunidad Europea con países individuales. Ahora, estamos en un estado muy complejo, hay turbulencia, hay cambios, hay crisis, ¿no? ¿Por qué la Comunidad Europea insiste en hacer acuerdos de largo plazo con países, ¿no?, de América Latina? Tal vez sería conveniente hacer acuerdos de corto plazo, ¿no?, negociados de manera más colectiva entre, digamos, comunidades de país a comunidad de país. ¿Qué hay ahí? De nuevo tenemos la simetría, ¿no? Y la simetría se replica también en esta escala, en la escala de los países. Es compleja la situación. Si tenemos esta misma situación, más conflicto.